el hermano Isaac Recabarren dijo la otra vez. ¿Cómo curar el corazón herido del planeta? ¿Ok? Porque de acuerdo a las explicaciones que posteriormente, muchos años después, el maestro Mejía nos dio, era que Nekoda era el eje espiritual de la humanidad en estos 2000 años y que tenía que estar en Ica, donde se reúne la jerarquía espiritual del planeta, protegida por la jerarquía angélica. Esas eran las palabras de cómo definía el maestro Mejías a Ica. Ica es la Shambhala de la nueva era. También esas son palabras del maestro Mejías. Pues algunas veces hemos comentado esto con... Gracias, Isaac. ¿Cómo curar? Bingo. Qué curioso que está Ángel Terrones, Eduardo Maimbela, que directamente nacimos en Trujillo, espiritualmente, a la luz del Sublime Maestre. Yo soy de Cajamarca, Eduardo creo que es trujillano, pero la idea es de que esos son 1960s, todavía en una cultura católica, donde quizás los idealistas que éramos, lo más que aspirábamos era la eternidad, el estar con Dios, la salvación. Y esto que leen acá, 4, 10, 11, esa es la cosa que más nos elevaba. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, Yahweh, Dios, Jehová, y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste las cosas y tu nombre, tu voluntad existen y fueron creadas. Posteriormente, en judaísmo, que estuve en Israel, es la misma concepción, que miles, millones de ángeles y humanos en el mundo espiritual están por eternidad, 24 horas al día, cantando, alabando y honorando a Dios. Es casi como cuando el Sublime Maestre dice que hay un templo en la India donde todo el tiempo está Om Mani Padme Hum. Se turnan para cantar los mantras. El punto es de que cuando teníamos que de 12 a 20 años, éramos muchachitos y ya había llegado el grujil, ya estaba haciendo la gimnasia. Salimos de esa cultura. Sublime Maestre en su libro nos pone y lo completa y por lo tanto ya es algo más grandioso. Entonces, todos los otros conceptos que estamos manejando del Sumo Supremo Santuario del Colegio de Ancianos, la Garta Shanga, la Shambhala, todo eso corresponde a esa etapa, pero como lo puntualiza Maestro Mejías y Exar lo transmite, es más claro, no es tan solo que los humanos nos vamos a elevar y vamos a estar alabando a Dios y vamos a dirigir el mundo. Porque esa parte de los grandes mensajes, página 403, donde habla de la dirección espiritual del mundo desde el altiplano de los Andes por 13,000 años, en contraparte a los 13,000 años que ya estuvieron en el Tíbet. Lo titula El nuevo techo esotérico místico de la Gran Edad. Entonces, ¿qué sucede? De que esa extensión de claridad con que Maestro Mejías lo pone, son los seres espirituales, la jerarquía espiritual asistida por la jerarquía angélica. Personalmente yo nunca lo había escuchado las dos cosas juntas y hace más sentido de que eso es lo que está, es cómo ha sucedido y cómo está sucediendo, porque cuando hablamos del Sumo Supremo Santuario del Colegio de Ancianos de esta nueva gran edad, también tenemos que aceptar que eso fue en el Tíbet. Y ese colegio de ancianos y esa Shambhala de allá eran los que enviaban los mensajeros especiales, donde quizás Maestre Sun Wukong Kun fue el último para encontrar a Sublime Maestre, comandarlo, reconocerlo, iniciarlo
y que llegue acá a las Américas en toda su misión. Entonces, son cosas que están tan nítidas y que nos hacen resonar, porque quizás muchos de nosotros estamos tranquilos, hemos estado, claro, sobreviviendo, familia, creciendo, pero cuando ahora ya está anunciado lo que buscábamos en los 60, ¿dónde está ese supremo santuario? ¿Dónde está esto? La coordinación espiritual del mundo. Ya está claro, está en Ica, no hay vuelta que dar. Bien, entonces, de eso, lo que colecté, una frase bien importante que todos estamos conscientes, el Monte Kailas, que fue la cumbre espiritual del mundo hasta la entrada de la era acuariana en el 48. El Sublime Maestre está hasta el 49 en Caracas, el 50 está en Nueva York, se va a la India, en abril hace el Kumbh Mela, en mayo primero entra a la cueva del Chantán, Samadhi por 2 meses, el 24 de julio, el Swami Guru Bauli lo despiertan, le toman la fotografía, entonces a partir de allí hace misión y en el año 51 aparece en Francia, se reúne con su papá y con Maestre Sun, porque terminó sus 3 años de misión pública. Pero entonces, ¿por qué Sublime Maestre tuvo que ir al oriente de nuevo? Era muy alegórico, muy simbólico, o es mi fantasía. Fue simplemente atraer todos los archivos esotéricos iniciáticos y a cerrar el Kailas. A los pies del Kailas, que fue la cumbre espiritual del mundo hasta la entrada de la nueva era de Acuarios en el 48. ¿Por qué? Porque ahora en Sudamérica ya tenemos otro Kailas, ya tenemos otro río sagrado, Ganges, donde son los Kumbhamelas, Urubamba. Es decir, que toda esa serie de detalles hacen completamente sentido y acá aparece otro punto que el hermano y lugares geográficos para visitar que simbolizan los 7 chakras que se debe iluminar. Entonces, cuando le pregunto al hermano Arturo Álvarez de su libro La cronobiología, Atanasio, me están escuchando, ¿verdad? Atanasio. Hola. Atanasio. Aló. ¿Sabes? ¿Me El estás internet escuchando? está. Sí, sí, estoy escuchando. ¿Me están escuchando todos? Está activo todo, ¿ah? ¿Seguro? Se Sí. escucha, sí se escucha. Ya, ok, perfecto. Sí se escucha, Daniel. Los 7 chakras que se deben iluminar simbólicamente. Bien. Entonces le pregunto a Arturo Álvarez, ¿cuáles fueron esas 7 ciudades que el Sublime Maestre pasó? Me dio la lista de 26 ciudades, desde Colombo, Cataragama, Jaffna, Madrás, Calcuta, y hasta el último, el Kailas. Tenemos que figurar de que Sublime Maestre llegó después de el Maestro Sun, lo envió a las Américas, lo primero que llegó es a Nueva York, Hortontown, en diciembre del año 47. Pasó la Navidad, escribió el primer mensaje, que lo termina con Gloria al Cristo Rey que reina el Aquarius, donde abre la nueva era, y luego va a Guatemala, pasa por Miami, por Panamá, sin asentar, y luego va a Venezuela. Entonces, esa es una cosa bien importante porque de todas maneras acá en Sudamérica, en el altiplano, sin tener que copiar al carbón lo que los hindúes y el oriente ha hecho por 13,000 años, pero al menos tenemos que expandirlo y darle su modalidad. Esto, todos los conocen el mapa y todos saben de esto. Cuando pasa todo eso, en alguna forma, y yo escuché muchos años acerca de esta entrevista del 15 de mayo de 1951, cuando Sublime Maestre ya se había reunido con su papá y con Maestre Sun en Niza, lo hacen esta entrevista y él donde anuncia
que impulsado por fuerzas misteriosas se embarca para América del Sur, exactamente para Ica en el Perú, 4.000 metros de altitud sobre la cordillera de los Andes. Esto yo lo tenía guardado y hasta que, bueno, llegó el momento en que Mirta Raida no se puede conectar, dice. Atanasio, trata de ver eso. Sí, ahorita. ¿Sabes qué? Voy a tratar de cambiar a otro. Ya. Yo sigo hablando, ¿verdad? Sí. ¿Sabes? Atanasio, ¿sigo hablando? Sí, yo voy a Oye. cerrar en esta computadora porque como es wireless y el internet está malo, me voy a ir a otra, ¿ya? Ya, ok, perfecto. Pero sigue hablando. Bien, entonces lo extraje, lo amplifiqué y previamente, por unos buenos años, hasta hicimos un pequeño mail a Lima, nos reunimos, hubo una reunión de hermanos muy antiguos, porque ya venía la conjunción de Plutón tránsito con el Sol radio del Sublime Maestre. Eso es mañana a las 13:40 de la 13:24 de la tarde. Entonces, desde hace 3 años estábamos pendientes, varios planetas en Capricornio, Saturno, Júpiter, Marte, Plutón, y nos preguntábamos, bueno, ¿qué va a pasar? Es una preparación porque en el año 21, mañana, 5 de abril, es la conjunción por 2 años, el año 21 y 22, Plutón va a estar tocando al Sol del Sublime Maestre por 5 veces, el Kumbamela está envuelto allí. Y qué curioso, que hace 1 año se desató esta plaga que a la larga es como una preparación. La gente ha cambiado mucho, en alguna forma quizás está más espiritual. Pero bueno, todo eso fue planetario. Ahora Júpiter y Saturno ya están en Acuarios. Ya la cosa es diferente. En medio de eso, por supuesto que elaboré este gráfico. La línea roja, azul, roja abajo es la ruta de Europa a Nueva York, Horton Town, donde el Sublime Maestre hace el primer ashram y visita logias masónicas, y luego, por supuesto, va a New Orleans, donde hay una fotografía tomando el avión para Guatemala, y de Guatemala el avión simplemente hace un alto en Panamá y se dirige a Caracas. Y de Caracas, Maestro Mejías repetía una frase muy especial cuando decía que allá en el altiplano andino hay un templo luz resguardado por un maestro luz. Yo lo escuché 3 a 4 veces en los 70s en Caracas. Entonces hemos graficado esto, y esta línea en amarillo es lo que se llama el Axis Mundi, que en la India esa lista de ciudades era de Kataragama hasta el Kailas en el mismo grado de longitud y a pocos minutos de diferencia. De Cusco a Nueva York hay casi lo mismo. Dime. Atanasio, ¿todo bien? Sí. Acá está la misma línea en más claro. Simplemente es una cosa alegórica. En ese momento que hice esta gráfica, yo no sabía lo de Ica. Esto es hace 2 meses. Pero lo de Ica, como lo repite el hermano Isaac, ya está bastante objetivo y concreto allí, inobjetable. Es curioso de que el Swami Guru Baul, caminando y en tren desde Kataragama al sur, en Ceilán, al sur de la que hemos mencionado, había un mapa que lo vamos a mostrar, lo acompañó con otro gurú, con otro Swami alemán también, y llegan al Kumbh Mela y luego al Kailas. Cuando Sublime Maestre llega a Horton Town, esto está en Nueva York al norte, había una colonia de alemanes, el hermano Steiner, y todos se convierten en discípulos del Sublime Maestre. Esa es una instancia bien interesante, porque cuando Sublime Maestre se dirige a Caracas y tiene que hacer toda su misión, otro contacto alemán que ya estaba en Ica, Perú, es María Reich. Es una matemática, una figura histórica. Ella llegó muy joven a Lima, se fue al Cusco, le cortaron el dedo índice, accidente, se retiró en Ica por 60 años limpiando y descubriendo las líneas, y por supuesto que
Murió en el año 98, cáncer de ovario. Pero es toda una historia, otra persona alemana. Sublime Maestre tiene una gran admiración al pensamiento alemán, filosófico, y en este caso a personas que lo han acompañado. Paralelamente, en la terapia neural, parte de la acupuntura, también tiene un origen alemán. Y hasta el topocentrismo es entre checoslovaquio o alemán. Es decir, que hay ese detalle bien interesante que tomarlo en cuenta. Y lo interesante es que como que esta señora, sin saber o sabiendo, preparando algo que nadie teníamos idea de cómo era. Tengo acá la carta sinastría de María Reich y del Sublime Maestre. Afuera, en el círculo, está el horóscopo de María Reich. Y acá adentro está el horóscopo del Sublime Maestre. Ya sabemos que el Sublime Maestre tiene el Sol en Capricornio a finales. Y, por supuesto, una de las cosas importantes en su carta es Luna-Plutón en conjunción al inicio de Cáncer y el Mercurio-Urano en conjunción acá en Acuario. Es lo más simbólico y el ascendente en Escorpión. María Reich nació el 15 de mayo de 1903 en Alemania, en Dresden. Tiene el Sol acá a finales de Tauro, junto con la estrella fija Electra en las Pléyades. Y tiene el Marte a finales de Virgo, haciendo un triángulo. Y esos dos elementos, el Sol de María Reich con las Pléyades y el Marte finales de Virgo, hacen un triángulo partil con el Sol del Sublime Maestre. Ella también tiene la Luna en Capricornio, acá. Entonces imagínense cómo es la atracción, la sintonía. Una señora Tauro con Marte en tierra y la Luna en tierra, en triángulos, dedicada a limpiar la tierra de Nazca, a descubrir las líneas. En relación al Sublime Maestre, el Sol de María Reich está en el descendente del Sublime Maestre. El medio cielo está en conjunción con el ascendente de María Reich. El Plutón y la Luna del Sublime Maestre en la cúspide de la casa 8, que le da toda esta parte iniciática y la parte samádica, en conjunción con el Venus y el Neptuno en Cáncer de María Reich. El Mercurio y el Plutón de María Reich a la mitad en Géminis, en triángulo partir con Mercurio y Urano del Sublime Maestre en Acuarios. Bien, esas son las cosas más interesantes que ver, que poéticamente, fantasiosamente, a veces lo pongo, ¿no? Es como que el maestro Sun Wukong Kun fue, lo reconoció y lo mandó, y María Reich lo estaba esperando allí en Ica, y nadie sabíamos nada de eso. Gracias a Dios, ahora ya tenemos una idea de todo esto. Acá están una de las gráficas más bellas de Aeronazca. Le han dado color, pero bueno, es el colibrí, el picaflor, y todas las líneas que ya sabemos que existen, y las trepanaciones, y esas son cartas que ya vimos la vez pasada. Acá está como un efecto. En el número 1 tenemos el terreno del Asran. 7 hectáreas, buena tierra, como dijo el hermano Isaac, registrada, analizada, se produce bastante, y allí es donde ya hay el pozo de 30 metros y va a producir agua potable y agua para regadío. Bien, entonces, esto es en las Antillas, está a 8 kilómetros de Paracas, de la playa. Regresamos junto con todo ello, Atanasio, cuando llegue Isaac me avisas, ¿ok? Sí, yo te aviso. En cualquier momento debe estar tratando de entrar. Este es un mapa también. Ya, sí se ve bien. Es todo el planetario. Vamos acá a ir al oriente, que es lo que ya pasó. Acá verán unas banderitas en verde, desde Kataragama al sur en Ceilán, casi en línea directa. Son las ciudades que Sublime Maestre subió con Guru Baula al Haridwar,
el ojo de Shiva, los ojos de Shiva, Kedarnath, Badrinath, Rishikesh, el Kailas y en Chantan, donde hizo el Samadhi. El área lo grafiqué en un rectángulo que es casi proporcional a lo que acá ahora en América, en Sudamérica, vamos a decir desde Huánuco hasta Chile, incluyendo un poco de Bolivia y quizás Argentina, es similar área. Y allí están los centros que estamos hablando, Jauja, Paracas, Cusco, el Manú y el lago Titicaca y todo ello. O sea, simplemente es una traslación y tiene ese sentido de que toda esa área ya es sagrada. Se ha ido purificando, se ha ido procesando en los últimos 300 años, como vamos a ver luego. Bien, entonces acá están los centros que hablábamos, Rishikesh, Hardwar, Rishikesh. Rishikesh es una ciudad casi puro Advance. Completamente ese es el estándar, la espiritualidad de ese pueblo. Rudraprayag, Kedarnath, Badrinath, y acá está el Kailas, arriba a la derecha. Bien, entonces, este detalle es bien interesante, pero siempre hago la acotación. En ninguna forma, porque es una enseñanza directa del maestro Mejías que escuché casi la última vez que lo vi a él. Me dijo, ve, tranquilo, haz tu misión, pero no copies a nadie. Es que uno tiene que tener autenticidad. No podemos copiar a los hindúes, que si es el simbolismo, nada. Simplemente las cosas van a ir sucediendo en Sudamérica. ¿Ok? Porque la jerarquía espiritual ya está trabajando asistida por la jerarquía angélica. Ya está todo planificado. Bien, entonces ahora esto es Lima, Jauja, Manú, Paracas, Cusco. Cunurana es el nevado donde nace el Urubamba, que es el nuevo Kailas, el nuevo Ganges. Los Cumbamelas lo hemos saboreado allí, el primer Cumbamela, y en cierta forma, si no es el Cunurán, el Kailas, podría ser el Ausangate o podría ser algo, pero en alguna forma se va a definir. Geográficamente, toda la cuna hidrológica del Urubamba nace de ese Cunurán. Bien, entramos un poco de historia. Previo a eso, presentemos el artículo completo. Esto lo vamos a poner en YouTube y en FaceTime. En francés, todo el artículo de Francisco Rico en Niza, y acá está 15 de mayo del año 51. El mismo día. Lo interesante es que esta entrevista sucedió en el cumpleaños 43 de María Reich. Ese es otro detalle tan interesante. Donde el sublime maestre en ese momento está anunciando que iba a ir a Ica, ese día era el cumpleaños de María Reich. Y por supuesto que acá también en rosado está lo que ya habíamos visto. En medio de eso, la mayoría somos peruanos ahorita ahí, casi todos, ¿verdad? Bien. Ahora en gráficos está el Ladran Necuoda en Paracas, junto a la península, Taíca. Acá están las líneas de Nazca, los glifos de Palpa, que lo descubrieron recientemente. Y qué curioso, como María Reich hizo tanta campaña por 60 años, los alemanes tomaron responsabilidad. Presentamos la semana pasada videos de conferencias en Alemania y han enviado más arqueólogos y más donación, más dinero. Los alemanes de nuevo ya están trabajando en Palpa, pero no son líneas, son glifos en los muros, en la roca de las montañas. Acá tenemos el Arran de Calca, está acá el Nevado Cunurana, acá está el Arran Yumina de Arequipa, acá está el Manú, y acá hacia arriba queda Jauja, Huánuco y Trujillo y Lima y todo eso. Bien. Lo interesante es, como salí hace mucho tiempo de Perú, se me había olvidado un poco. Yo pensé que Cusco quedaba muy abajo, hacia el Titicaca. Mi sorpresa es que haciendo este trabajo, Dios mío, el Arran Necuoda a Paracas, Ica, está casi horizontal a Cusco y casi horizontal al Manú. Así como dijimos en este cuadro,
que toda esta área ya era sagrada. Así también va a ser acá, pero lo interesante es que como Ica, Necoda, Calca, Cusco, Manú, de ahí al altiplano, todo eso va a ser sagrado y sagrado y sagrado, y habrá algún día un Rishikesh donde solamente van a ser ashrams. Pero en la historia sabemos lo siguiente, que en las pampas de la Quinoa, Huamanga, Ayacucho, fue el sangrero más bárbaro que hubo en 1824. Sucre, Bolívar, ahí se cerró gran parte de toda la guerra contra los españoles. En 1980 hasta el Sendero Luminoso fue el sangrero en toda esa área, como una repetición, pero lo interesante es que no pasaron esta línea. Sí hubo problemas en Cusco, ¿no? Pero no como lo que sucedió en estas áreas encima de esta línea amarilla. Eso para mí es una confirmación más de que todo esto área, y por supuesto en Ica ya tanta fue la sangre que se ofreció y se derramó, que ya en Ica la jerarquía está más tranquila, avanzando, y poco a poco. Yo sé que hay problemas en el Perú y en toda parte, en Venezuela, pero definitivamente es cuestión ya de fe. Y miren, en 70 años, la cadena de ashrams, ya tenemos como 25 ashrams. ¿Quién nos íbamos a imaginar? Mimbela, si estás ahí, Ángel Terrones, éramos en los años 60, 70. Pensar que ya tenemos 25 ashrams cuando el Sublime Maestre pide una cadena de ashrams donde los peregrinos en el futuro van a ir de ashram en ashram hasta llegar al altiplano. Al menos ya los ashrams físicos están allí. En medio de eso, cuando estamos hablando de la parte histórica de Perú, con toda la gesta que empezó en Venezuela, Simón Bolívar, la Gran Colombia, y toda la intención que tenía que suceder en la última parte de la era de Piscis, porque en la última parte de la era de Piscis se ocupó Europa, invadió, ocupó las Américas, nos transmitieron algo, pero en un momento dado tenía que haber libertad, y mira, todo eso pasó, y los últimos aspectos históricos que han sucedido en esta zona confirman todo eso. Lo interesante es que acá había una cosa muy confidencial que quiero que le pongan atención. En los años 70 estaba yo en el Consejo Supremo, por alguna razón, maestro Mejías, después de una cámara de genianes, me llama y me dice los grandes mensajes, la fotografía del Buda. Esto lo pintó el Sublime Maestre. Y me señala con su dedo y me dice, ¿qué hay ahí? ¡Wow! Sublime Maestre le dijo a Maestro Mejías que ese era Bolívar. Él lo había pintado. Y que por un momento dado, Sublime Maestre al llegar a Caracas era agarrar esa fuerza, esa memoria akáshica, para que impulse su misión hasta llegar al altiplano. Acá está engrandecido inobjetablemente. En el año 81, Maestro Mejías de nuevo repite y dice, ahora el hermano Mejías va a hacer lo mismo, pero va a ir por tierra por todos los países de Sudamérica. Como en 1810, 812, 820, Bolívar y Sucre traían 10,000, 20,000 soldados tratando hasta llegar a liberar a Sudamérica el 9 de diciembre del año 1824. Esto es una cosa tan importante que yo nunca lo había hecho público, pero en honor a que mañana el Sublime Maestre está con esos planetas y como ya la misión está definida, porque honestamente hace 2, 3 meses, 4 meses, sin saber dónde está la Shambhala, estábamos como barriendo el mar, como pateando al aire. Pero ahora todo ya está más claro y con la idea de que si Ica es la Shambhala y tenemos esos ashrams, pero también es bien importante alinearnos con la ruta que el Sublime Maestre tuvo desde el Tíbet, París, Niza, Hortontown, Nueva York, Guatemala y Sudamérica. Eso es lo que tenemos que seguir.
porque he escuchado teorías de que otros chakras, de otros simbolismos, nada. Vamos a seguir a lo que el Sublime Maestre hizo, vivió y nos dejó como herencia. Daniel, ¿Ya está ahí? parece que está entrando porque no veo el nombre, dice Necuoda. Creo que es el hermano Isaac Recabarren. Ya, en un minuto termino. Este es el horóscopo de Antes hay que mañana. preguntar si es él, ¿no? Ya. Este es el horóscopo de mañana a las 5:24 de la mañana. Abril 5, lo calculé para Nueva York. El Plutón está a 20 grados 41 minutos de Capricornio y el Sol, el Sublime lo tiene a 20 grados 41 minutos. Por lo tanto, ahí está la conjunción exacta y esto, Pax, Isaac, estoy terminando en un minuto. Isaac, avanza retrograda por 5 veces. El Kumbh Mela va a ser en medio de eso. Y por supuesto que a este momento, esta es la última gráfica y vamos de nuevo a poner la voz del hermano Isaac. Ahí termino y él ya no necesita introducción. ¿Cómo curar el corazón herido del planeta? ¿Ok? Porque de acuerdo a las explicaciones que posteriormente, muchos años después, el maestro Mejía nos dio, era que Necuoda era el eje espiritual de la humanidad en estos 2000 años y que tenía que estar en Ica, donde se reúne la jerarquía espiritual del planeta, protegida por la jerarquía angélica. Esas eran las palabras de cómo definía el maestro Mejías a Ica. Ica es la Shambhala de la nueva era. También esas son palabras del maestro Mejías. Pues algunas veces hemos comentado esto con... Ok, yo creo que ya, Isaac, ¿me escuchas? Pax. Sí, Daniel, debe salir de tu screen. Ya. Sí, hermano, te escucho. Bien, solamente un detalle que yo creo que te lo he comentado. El 1 de junio, jueves, Cámara de Genianes, 1972. Cometí un error durante el círculo que Maestro Mejías hacía con la linterna y nos sentábamos y él se me pone muy furioso por un problema que hice y me dice, ¿cómo me interfieres? Hoy yo iba a anunciar cuál era el lugar de la Shambhala de Lagarta Shanga en los Andes. Me mandó al Perú de regreso. ¿Ah, sí? Cuando estaba ya con mi maleta y esto, lo otro, me dio $20 y con esos $20 fui a Perú y regresé. Pero me dijo, si la jerarquía te permite regresar, vas a regresar. El detalle es que a la vez me dijo, pero lo que tienes que saber es que la Shambhala, Lagarta Shanga, no está en el Cusco, no está en los lugares turísticos y las ruinas y las piedras. Me dijo dónde no estaba. 30 o 40 años después, el hermano Isaac es el agraciado y a él le dijo dónde estaba. Entonces, hacemos buena pareja. Pax, gracias. Dios lo bendiga. ¿Qué hago, Atanasio? Espera un momentito. Stop participancia, ya. Listo. Ya. Bingo. Bienvenido, hermano Isaac Recabarren. Adelante. Buenas noches, hermanos. Es un gusto compartir nuevamente. Vamos a seguir alguna metodología, preguntas-respuestas o sobre qué tema quieren tratar el día de hoy. Hermano, puedes exponer hasta las, 6:30, 7:30, hora de Perú, porque yo tengo una reunión 7:30, o sea que hasta las 7:25. Por favor, hay que controlar una hora para tu exposición. Puedes hablar el tema que tú creas conveniente desarrollarlo en los tópicos que se necesite expresar a los hermanos. Perfecto. Habíamos estado conversando con el hermano Daniel Cabrera
acerca del cuadro del Buda que el Zulema Maestre estaba pintando y que ya ustedes han recibido una ilustración acerca de el busto de Simón Bolívar que acompañaba en esa pintura. Entonces la pregunta que todo iniciado se hace era en qué motivo, qué razón, qué cosa nos quería transmitir el Zulema Maestre al hacer ese tipo de relación. Entonces se me ocurrió buscar en Wikipedia la relación que hay entre el budismo Zen y Simón Bolívar. Y le pasé al hermano Daniel un link. No sé si ya lo leíste, Daniel. No. Ah, perfecto. Es interesante. Nunca nos habíamos puesto a pensar en este tipo de relación del budismo Zen con Simón Bolívar. Pues todos conocemos que Simón Bolívar era un hermano masón, era discípulo de Mario, del masón Simón Rodríguez, no era Mario, perdón. Simón Rodríguez era maestro de Simón Bolívar. Y hay muchas anécdotas interesantes en relación maestro-discípulo entre Simón Rodríguez y Simón Bolívar. En algún momento tendremos oportunidad de comentar. Pero lo que me llamó la atención fue la relación del budismo con el budismo Zen específicamente con Simón Bolívar. En Venezuela existía un periodista y filósofo muy conocido, Pietri Caldera, era el hermano de este. Pero Uslar Pietri. Uslar Pietri, perdón, no me recordaba. Este Uslar Pietri ha sido muy famoso en cuanto a sus presentaciones de tipo filosófico, místico, y en este link que hemos encontrado en internet hay un artículo de este Uslar Pietri donde hace referencia a varios aspectos. Yo voy a tocar algunos de Simón Bolívar en relación con el budismo. Uno de los aspectos principales que toca Uslar Pietri acerca de Simón Bolívar es que lo nombra como un caudillo. Utiliza una palabra del árabe, pero significa eso, un caudillo. Un caudillo, pero muy especial. No era el caudillo que simplemente está dedicado a la guerra. Era un caudillo de tipo de integracionista. O sea, la idea de Simón Bolívar era integrar a toda la América. Y tanto es así que su gesta libertadora pudo conseguir la independencia de 5 países de América Latina, desde Chile, Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela. Esos 5 países recibieron la gestión libertadora de Simón Bolívar. Curiosamente, en relación con el tema que nos ocupa, que es Paracas, por Paracas ingresó uno de los libertadores del Perú, que es San Martín. Pensaba que era Simón Bolívar, pero no. Simón Bolívar no entró por Paracas, pero San Martín sí. Un año antes que después se consiguió la batalla definitiva de Simón Bolívar. Por eso es que siempre ha habido una interrogante de decir quién es el libertador del Perú, Simón Bolívar o San Martín. Realmente los dos participaron en la misma gesta en diferente tiempo, pero consolidaron en definitiva un año después de que San Martín entra por Paracas a libertar el Perú. Se consigue recién la gesta libertadora gracias a Simón Bolívar. ¿Por qué hay relación entre el budismo Zen y Simón Bolívar? Si la plantea el Zulema Maestre es que existe la relación. O sea, no es una casualidad, ni es una coincidencia que él pintara al Buda. Si tomamos en cuenta algunas de las enseñanzas del venerable Maestro Mejías, entenderemos cuál es la función del Buda, el Bodhisattva, el Cristo, la nueva era. Son temas que están muy cerca y sobre todo al iniciado le es importante conocer este tipo de relación porque según esto entendemos muchas de las enseñanzas
que se han dictado en las lunas llenas, por ejemplo, la luna llena del WhatsApp, que ahora nos toca próximamente, y donde una enseñanza que quedó muy grabada en mí acerca de la luna llena fue cuando el maestro Mejías hizo alusión de que la iniciación más potente del año es la iniciación en la época de la luna llena del Huesac. Y hay toda una referencia que está escrita acerca de todas las explicaciones de por qué en el Huesac la iniciación era la más potente. Tiene que ver con el signo de Tauro, tiene que ver con los triángulos de las constelaciones de la Osa Mayor, la constelación de las Pléyades y la constelación de Tauro. Esas tres constelaciones marcan la característica de los principios, no solamente de esta nueva era, como son voluntad, amor, sabiduría, inteligencia activa. O, si lo tomamos en cuenta la simbología de la cruz de Acuario, está el saber, el querer y el callar. Es un triángulo que marca la misión del maestro Mejías, la relación con Necuoda y la relación con esta explicación que nos diera en la luna llena del Huesac. Seguimos con el tema del budismo, Necuoda, el Zulia Maestre, el maestro Mejías. Cuando uno lee de que el libertador Simón Bolívar tenía una idea integracionista de América, uno inmediatamente piensa de que esa integración se iba a realizar simplemente por conseguir la libertad de estos países que fueron sometidos durante muchos años al coloniaje de España, y que simplemente por conseguir su liberación ya se podían integrar, pero realmente no era esa la forma de integración. La integración no se iba a poder conseguir a través de la guerra, ni siquiera a pesar de que se triunfó en la gesta libertadora. La integración de estos países de América Latina no se iba a conseguir más que a través de un ideólogo, de un caudillo como era Simón Bolívar. Y Simón Bolívar quedó prácticamente aislado por muchos celos entre militares. Terminó Simón Bolívar en el exilio en Colombia. Su maestro Simón Rodríguez terminó en Bolivia, también en el exilio. El discípulo Simón Bolívar no pudo ayudar a su maestro Simón Rodríguez, a pesar de que lo necesitaba grandemente, económicamente sobre todo. Hay muchas anécdotas de esto en que Simón Rodríguez, su maestro, le reclama a Simón Bolívar que por qué lo ha abandonado. Él tenía como misión la educación, era un maestro de primaria, Simón Rodríguez, y estaba económicamente muy mal en Bolivia. Y por eso que le pide ayuda a Simón Bolívar, pero Simón Bolívar estaba en iguales condiciones, porque estaba en el exilio en Colombia. Entonces, no quiero tocar temas que en algún momento lo vamos a hacer, pero simplemente estoy planteando los escenarios sobre los que se mueve esta relación del budismo, Zen, Simón Bolívar, el Zulia Maestre, el maestro Mejías. En esta luna llena que ha pasado, que es la luna llena donde hay predominio del agua. El agua es un elemento que tiene una íntima relación con el budismo. De ahí que en el budismo se habla más del sentimiento que del pensamiento. Y la primera meta del budista es la superación o la trascendencia del deseo. Siendo que el mayor predominio que dirige o mantiene al budismo, el elemento agua, el deseo. Sin embargo, el budista logra trascender el deseo, a pesar de que es donde más predominio debería tener la visión del budismo.
Sin embargo, ellos a través de sus disciplinas logran trascender el deseo. Ahora, si logran trascender el deseo, no hay emociones, que es otro de los problemas de la luna llena de Cáncer, otro de los problemas que el budista tiene que trascender, el deseo, las emociones, y lo hace a través del predominio del sentimiento. Aquí cabría diferenciar lo que es el deseo, lo que es la emoción, lo que es el sentimiento. Pero para no perder el hilo de lo que queremos decir, es que en el sentimiento ya no hay participación del cuerpo físico, como hay en la emoción. Más bien hay una integración entre sentimiento y pensamiento. Esa es la diferencia de haber trascendido el mundo del deseo y el mundo de las emociones. Mientras la mente está descentrada, hay emoción. Mientras la mente está pegada al cuerpo físico, hay deseo. Cuando se logra trascender el apego del cuerpo físico, se logra trascender la forma hacia la no forma. Entonces, no hay influencia ni de deseo ni de emoción. Porque esos dos escollos, esas dos interferencias que todo ser humano tiene, son las que más evitan que el ser humano vibre en la tonalidad del nivel o del plano donde está el sublime maestre, donde está la jerarquía angélica, que es el nivel del alma espiritual y divina. Estas son enseñanzas del venerable maestro Mejía, no son interpretaciones de mi parte. Simplemente comento lo que se ha podido vivir de las enseñanzas. No comento enseñanzas que son mucho más profundas y que todavía yo ni sospecho cómo vivirlas ni cómo experimentarlas. Pero cada una de estas enseñanzas tiene una profundidad mayor. Si solamente tocamos lo que tocamos, es precisamente lo que se ha podido vivir y realizar de la enseñanza. No estoy tocando algo teórico, sino algo vivencial, algo que se ha vivido. Esa siempre fue la tónica del venerable maestro Mejías. Nunca nos dejó hablar de cosas teóricas, de cosas del libro, ni siquiera del libro del sublime maestro, de ningún libro del sublime maestro. Teníamos que sacar del potencial, del átomo simiente nuestro. Y para poder llegar a ese nivel, había que conocer primero o vivenciar un sistema mental que hiciera posible esta meta, puesto que la función, la misión de una enseñanza es llegar a la perfección, alcanzar el ideal y vivir la experiencia de la enseñanza. No teorizarla, no elucubrar ni racionalizar la enseñanza, porque eso no lleva a nada, eso es una pérdida de tiempo. Por eso es que es difícil en la hermandad que cale en la profundización de las enseñanzas, debido a que siempre se han tomado literalmente las enseñanzas, no se han vivido, se hace una interpretación racional, incluso se comenta, se trata de darle a conocer a la humanidad una enseñanza, sea del sublime maestro, sea del venerable maestro Mejía, pero eso no lleva a nada. Porque una enseñanza que no se ha vivido es una enseñanza, es un conocimiento falso. Por más que venga el sublime maestre, por más que venga el venerable maestro Mejías, si tú no lo has vivido, lo que tú digas de esa enseñanza es falso. O sea, si tomamos en cuenta esto, ¿qué se ha vivido de la relación del budismo zen, de Simón Bolívar y de enseñanzas de Nekuda? Pues se ha vivido mucho. Simplemente no había el nombre de Simón Bolívar, pero sí había la relación del budismo y el cristianismo. Y la relación del budismo y cristianismo, el venerable maestro Mejía la planteaba de esta manera. El Buda, Sanat Kumara, vamos a poner esos dos canales, así los nombraba el venerable maestro Mejías. Son dos canales donde se establece la relación del Cristo con el planeta. El Buda,
Sanat Kumara son dos canales que unen la conciencia crística a la conciencia planetaria. Por supuesto, por intervención de la conciencia humana. Esa es una enseñanza que se ha vivido, que se recuerda, en vista de que cuando el maestro Mejías planteaba que Nekuda era la unión de tres centros, el Cristo interno, el maestro interno y el discípulo, que es el centro que une el Cristo interno con el maestro interno. Esta unión de tres centros no es una unión teórica. Y el maestro Mejías de diferentes formas explicaba de que la energía psíquica con la que cura el médico Nekuda no es energía psíquica del médico, es energía proyectada por el centro al cual el médico Nekuda está unido. Así lo nombraba y así se ha vivido durante más de 40 años ese tipo de relación, de puente. Así como Sanat Kumara y el Buda son puentes para la conciencia crística llegue a la humanidad y al planeta, también la unión de la energía psíquica del maestro cuando estaba presente y la energía psíquica del maestro cuando está ausente no ha desaparecido. Está en el espacio infinito, pero en un nivel donde solamente llegan los iniciados. Así lo explicaba el maestro. ¿Cómo un iniciado llega al nivel donde está el Cristo, donde está la jerarquía angélica, donde está el Buda, donde está Sanat Kumara, donde están los puentes? ¿Cómo se llega ahí? A través de un sistema mental que se llama Nekuda. ¿Qué es Nekuda entonces? Nekuda, por lo tanto, es el sistema mental con el cual la humanidad tendrá acceso al desarrollo de un estado de conciencia y de unidad que le permita alcanzar el nivel del plano del alma espiritual y divina, donde baja la conciencia crística, donde baja la conciencia búdica. Dicho sea de paso, de una vez lo vamos a decir, el Buda de la nueva era es el maestro Mejías. Y él lo dijo de infinidad de formas. Dijo, así como el Cristo tuvo una Ananda, que es el que se encarga de transmitir la enseñanza, así el Buda tiene su Ananda, que es el que se encargará de transmitir las enseñanzas del Buda. En este caso, las enseñanzas de Nekuda. Hay un Ananda. ¿Ok? ¿Quién lo nombra el Ananda? El Cristo, el sublime maestre, nombró como su Ananda al maestro Mejías. ¿Quién nombró el Ananda del venerable maestro Mejías? El venerable maestro Mejías. Lo hizo público. Por eso que lo comento. Si no, me callaría, porque no tengo ninguna intención de reconocimiento, al contrario. Sé que la misión de Nekuda siempre quedará oculta, siempre. Siempre ha sido así. No solamente en esta era. En todas las eras, la función del Ananda, el que da a conocer el sistema mental para cada era, siempre queda oculta. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque de esa manera la tradición iniciática se ha mantenido. A pesar de que estamos en una era de luz y que uno da a conocer el sistema como lo estamos haciendo ahora, sin embargo, no hay reconocimiento público. No se necesita. No se necesita un premio Nobel para decir que Nekuda es la medicina de la nueva era. No se necesita el reconocimiento del misticismo, ni de la teosofía, ni de ninguna escuela espiritual que diga que Nekuda es el sistema mental de la nueva era. Ese reconocimiento lo hará el discípulo que viva el sistema mental, que lo lleve a centralizar todas sus energías físicas, psíquicas y espirituales y llegue al nivel del átomo simiente. ¿Cuándo se tiene acceso a esa meta? Cuando se une el pensamiento con el entendimiento. Pensamiento todo el mundo sabe lo que es. Cuando tú tomas el aire, el prana,
en forma consciente, tú no solamente estás respirando una energía vital que te da vida al cuerpo físico, a tu mente, sino que estás tomando también un pensamiento, que de acuerdo al momento en que tú estás haciendo el pranayama, será un pensamiento cónsono con el arquetipo del día, con el elemento predominante en el momento que estás haciendo el pranayama, etcétera, etcétera. El hecho es de que el pensamiento, cuando se une al discípulo, cuando se interioriza en el corazón, en el agua, en el sentimiento del discípulo, se une la conciencia crística con la conciencia búdica. Se une el Cristo interno con el maestro interno. Entonces, en otras palabras, decir Cristo interno, sublime maestre, maestro interno, venerable maestro Mejías. ¿Dónde está localizado el Cristo interno y dónde está localizado el maestro interno? No podríamos hablar anatómicamente, pero el iniciado tampoco necesita localizarse anatómicamente el Cristo interno, maestro interno. Sabe dónde está el corazón interno, el corazón espiritual. No es el corazón físico. ¿Ok? Corazón físico sabemos dónde está localizado, pero el corazón espiritual, eso es parte de las enseñanzas que se tienen que tomar en cuenta para vivirla y realizarla. Pues no entramos de lleno a explicar este asunto, debido a que siempre se confunde y se tiene la idea de que si uno localiza en alguna parte física el Cristo interno, entonces todo el mundo se queda con la parte física. Y eso es lo que hay que evitar. Por esa razón, ¿verdad? Uno llega a esa precisión de trabajar con el Cristo interno y con el maestro interno, trabajar con el corazón espiritual y trabajar con el corazón físico, gracias al corazón humano. Esos tres corazones son el eje de Nequoda: corazón crístico, corazón humano, corazón planetario. Corazón planetario, el Buda. Corazón crístico, el corazón cósmico. El corazón humano, el discípulo o el iniciado, que está uniendo el corazón crístico con el corazón planetario. Eso no es teoría, hermanos. Eso se ha vivido durante 40 años. Y gracias a la evidencia de estos tres centros y la unión de los dos, es que uno puede hacer vacío. Si no hay ese eje de estos tres centros, no hay vacío. Ustedes pueden tener una concepción del vacío de lo más sofisticada. La más sofisticada y la más precisa, la que nos daba el venerable maestro Mejías, cuando decía que el vacío es el equilibrio de fuerzas, positivas y negativas. ¿Cómo se llega a ese equilibrio de fuerzas? Simplemente porque se practica yoga, se medita, se estudia, se profundiza en las enseñanzas. No, señor. Se necesita un sistema. Lamentablemente, ese sistema no está escrito. Porque ningún sistema mental de ninguna era se ha escrito. El sublime maestro hace referencias de lo que es un sistema mental, la yoga, ¿verdad? Es una referencia muy general. Tú estudiando las obras del sublime maestro toditas, no vas a decir, el sistema mental de la nueva era es este. Nequoda es esto. Nequoda te da una definición en una línea. El punto. La conciencia, el pensamiento de la conciencia del pensamiento. Pero ¿qué ganas tú con eso? Tú no vas a hacer conciencia del pensamiento porque sabes que Nequoda es eso. Un punto. Y tampoco vas a llegar a despertar la conciencia del punto, la conciencia del pensamiento, porque practiques la yoga, porque medites. No, se necesita un sistema. ¿Por qué se necesita un sistema? Primero vamos a hablar por qué y después daremos algunos elementos que constituyen el sistema mental iniciático Nequoda.
para lograr el equilibrio de fuerzas positivas y negativas, se requiere un sistema que permita centralizar energías positivas y negativas, pensamientos, sentimientos, acciones, imágenes. Todo lo que el iniciado requiere para llegar al vacío requiere de un sistema que lo lleve a una centralización. Volvemos a tocar el tema de la centralización. Centralizar no quiere decir buscar un centro y yo lanzo ahí todo, ¿no? Hay que entender de que hay equilibrio de fuerzas positivas y negativas, estático, y hay un equilibrio de fuerzas positivas y negativas, dinámico. ¿Cómo se hace la integración? Para tomar palabras de Bolívar, integración. ¿Cómo se integra lo positivo y negativo estáticamente? ¿Y cómo se integra lo positivo y lo negativo, fuerzas positivas y negativas, dinámicamente? Entonces hay que entender lo que es la inteligencia humana, hay que entender lo que es la mente, hay que entender lo que es el pensamiento. Estamos tocando 3 puntos y no se necesita conocer mucho de ellos, pero simplemente el conocer que la función de la mente es diferente a la función del pensamiento y es diferente a la función de la inteligencia. Simplemente para tocar esos 3 puntos. ¿De dónde vienen esos 3 puntos? La inteligencia, todo el mundo relaciona con los 7 chakras. La inteligencia activa es la actividad de los 7 chakras. ¿A qué te lleva la inteligencia activa cuando trabajas con los 7 chakras? Al conocimiento total. ¿Por qué Nekwuda tiene que trabajar con los 7 chakras? Porque si no hay conocimiento total, no puede haber medicina universal. No puede haber medicina del alma de las cosas. Porque el alma de las cosas es precisamente llegar con tus chakras al alma del paciente y al alma de las cosas. Que ahora no se dice paciente, más se dice consultante o la persona que está buscando conciencia. Cuando nosotros entendemos de que medicina universal Nekwuda es el alma de las cosas, tenemos que saber vivir, vivenciar, no solamente conocer lo que es el alma. ¿Cómo se experimenta el alma de las cosas en un iniciado? Si no es a través de un sistema. Volvemos al sistema. Entonces estamos tocando algunos elementos del sistema. Hemos hablado del pensamiento, hemos hablado del sentimiento, y ¿quién une el pensamiento y el sentimiento? Es la inteligencia. ¿Okay? Cuando nosotros hacemos alusión a mente, pensamiento e inteligencia, estamos haciendo alusión a lo mismo. Pensamiento, sentimiento, inteligencia. La diferencia está la función. Cuando se habla como sentimiento, tiene una función. Y cuando se habla como la referencia del sentimiento como el corazón, en relación con el corazón espiritual, o la referencia del sentimiento con el budismo, estamos haciendo alusión a funciones diferentes de cada uno de estos principios. El pensamiento es un principio, el sentimiento es un principio, la inteligencia es un principio. ¿Qué diferencia hay entre principio, ley y hecho? Ese es un triángulo que es lo primero que todo estudiante de iniciación tiene que diferenciar. Los hechos son los que vemos, los que vivimos, son las acciones que realizamos, esos son los hechos. Las leyes son dadas por 3 ciencias: Cábala, cosmobiología y yoga. Esas 3 ciencias tradicionales nos dan no solamente la comprensión de las leyes de la naturaleza, que son necesarias entender para llegar al nivel de los principios. Estamos llegando al principio del pensamiento, al principio del sentimiento y al principio de la inteligencia. Gracias a ir ascendiendo del mundo de los hechos al mundo de las leyes, ya
ustedes tienen una idea de en qué forma las leyes de la naturaleza las estudia, practica, vivencia diariamente todo iniciado o todo practicante de yoga o todo practicante de cosmobiología o todo practicante de cábala. Cada quien, de acuerdo a su manejo, mantiene estas tres ciencias como las que le dan a conocer las leyes de la naturaleza. ¿Para qué necesitamos conocer las leyes de la naturaleza? Porque si no conoces las leyes de la naturaleza, ¿cómo vas a trascender el mundo de las leyes hacia el mundo de los principios? Yo tengo que conocer las leyes de la naturaleza, practicarlas, vivirlas, trascender el nivel de las leyes para llegar al mundo de los principios. Estas tres ciencias, cábala, yoga y cosmobiología, están dependiendo o son el producto de Nekoda. En otras palabras, cábala, yoga, cosmobiología vienen de Nekoda, proceden de Nekoda, porque Nekoda, cábala, yoga y cosmobiología están en síntesis, sintetizadas en Nekoda. Entonces uno tiene la imagen, o la creencia, vamos a decir mejor, de que estudiando cábala, cosmobiología y yoga, yo voy a tener acceso a Nekoda. No, señor. Aunque ustedes dirán, bueno, pero si es la síntesis, uno trabaja con las tres y hace una síntesis. Pues les diré y les confiaré de que no es posible llegar a hacer esa síntesis, que solamente la hace una conciencia crística. Y si no tienes una conciencia crística, ¿cómo vas a llegar a hacer síntesis de cábala, yoga, cosmobiología? Pero el ego es muy orgulloso y entonces concluye finalmente de que si el Sublime Maestre dice que hay que hacer la síntesis, ni siquiera hemos hecho síntesis en la yoga, ni siquiera hemos hecho síntesis en la cábala, ni siquiera hemos hecho síntesis en cosmobiología. Eso es algo que no es fácil hacerlo. No es fácil. Por eso que la cosmobiología todavía está en un nivel que no ha recuperado la edad de oro, cuando la astrología era de fuego. Ahora no sé si están la cosmobiología en el elemento agua, tierra, aire, no sé. No quiero calificarla, pero hay que llegar al nivel de la cosmobiología de fuego. ¿Okay? Que es la cosmobiología en sus inicios. Igualmente con la cábala. Recabarren estaba hablando. María Luceli, bienvenida. Cuando nosotros tenemos esa idea de que para llegar a una cosmobiología de fuego, una cábala de fuego, una yoga de fuego, es para llegar a la yoga de fuego, pues tendrías que ser un estudiante grandemente ardiente. Uno. Segundo, vivir, experimentar una yoga para estudiantes grandemente ardientes, que te van a permitir vivir, experimentar la yoga de fuego. El mismo principio podemos utilizar para cosmobiología y para cábala. Ese es un obstáculo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿quién nos da una yoga para estudiantemente grandemente ardiente? La yoga. Puedes practicar la que tú crees de acuerdo a tu temperamento, pero esa no es el sistema mental iniciático Nekoda. El sistema mental iniciático Nekoda tiene su tipo de yoga específico, que nunca lo hemos dicho. ¿Por qué? Porque si lo decimos, entonces la mente inmediatamente racionaliza y ya el que se cree y siente muy docto y fiel practicante de la yoga, comienza a hacerlo y no lo va a lograr. ¿Por qué no lo va a lograr? Porque el sistema mental Nekoda es otra cosa. ¿Verdad? Ustedes me podrán decir, bueno, pero algo tiene que ver, por supuesto, tiene que ver. Si nosotros hablamos de mantra en yoga y decimos que en Nekoda hay un sistema donde se usa el sonido, pues todo el mundo cree que es lo que se
conoce de Mantra Yoga. No, es eso y más, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque simplemente para ponerles un ejemplo, para que no se sientan ustedes de que uno trata de callar y ocultar. Nunca ha sido esa mi función. Al contrario, el maestro Mejía me dijo, su función, su misión es dar a conocer las enseñanzas. Pero darlas a conocer no quiere decir a boquejarro, porque hay que tener idea de cuándo, a quién y por qué y cómo. ¿Ok? Para ponerles eso como un ejemplo. Hoy día, ¿por qué estamos hablando de Simón Bolívar? ¿Ustedes creen que es una coincidencia? No. El arquetipo de hoy día, que es el arquetipo 14, es el arquetipo que marca la condición por la cual Bolívar tiene una vivencia y experiencia del budismo. Porque el arquetipo 14 de hoy marca el predominio del agua, donde la persona tiene tanto el arquetipo 13, que es el maestro Mejías. Y ustedes se ponen a comparar. ¿Por qué nace el maestro Mejías con el arquetipo 13? El budismo el 14, que es el regreso, el retorno a la fuente. El arquetipo 14 es el máximo alejamiento de la conciencia. Y no le queda otra cosa al iniciado o al practicante de yoga que invertir la dirección, ya no dirigida hacia el mundo exterior, invertir la dirección hacia el mundo interior. No queda otra forma. Si no lo hace, vivirá la transgresión de la ley. La ley te marca. Y la ley, así fue explicada por el maestro Mejía, la ley no fue hecha por Dios para castigarnos. Las leyes, estamos hablando de las leyes, de la Kabbalah Yoga como yo lo dije, las leyes fueron colocadas en la creación por el Creador para orientar, no para castigar. Quien se castiga es el ser humano que por desconocimiento e ignorancia, por caprichoso, por terco. Bienvenido, Arturo, estás en tu casa. Si tú no cumples la ley, conociendo la ley, vivirás las consecuencias de la transgresión de la ley, donde tú te estás castigando porque te estás colocando fuera de la ley. Tú, por tu terquedad, por tu ego, por lo que fuera, vamos a poner, no importa el motivo. Tú te sales de la ley no te castiga, te castigas tú. Así lo explicaba el maestro Mejías. Entonces, una de las preocupaciones de este servidor, de la experiencia de lo que es conocer la ley y cumplirla, es la relación de las leyes, el Dharma y el Karma. Y lo hemos explicado en muchas oportunidades porque eso se ha vivido. Toda acción incompleta es karma. Todo pensamiento incompleto es karma. Todo sentimiento incompleto es karma. Cuando estás en el nivel del Dharma, cuando tienes un pensamiento puro, por lo tanto es un pensamiento total, conocimiento total. Cuando tienes un sentimiento puro, cuando tienes un sentimiento total, o sea, nada de pensamiento. Eso es total. Cuando el pensamiento es puro, nada de sentimiento. ¿Qué significa? ¿Que ha desaparecido el sentimiento y solamente eres un puro pensamiento? No. Para llegar al puro pensamiento has tenido que trascender, a absorber el sentimiento, convertirlo en pensamiento. Entonces, tu pensamiento tiene integrado al sentimiento. ¿Cómo se entiende eso de pensamiento con sentimiento integrado? Es fácil entender ahora en el mundo de la computación y la informática. Si comparamos al sentimiento como un bloque informativo, donde no está analizado, fragmentado, ningún conocimiento.
como lo hace la razón, el intelecto, de analizar, separar, dividir, fragmentar, desintegrar el átomo para conocerlo y después volver a integrar. Lo puedes volver a integrar siempre y cuando logres absorber, trascender el mundo del sentimiento, trascender el mundo de la acción. Cuando el mundo de la acción y el mundo del sentimiento han sido absorbidos por el pensamiento, ese es el pensamiento puro. Tú no llegas al pensamiento puro porque piensas cosas bonitas, porque piensas cosas buenas, las que te dice el ego que son buenas, las que lees en alguna frase de algún maestro de Oriente o de Occidente, de algún místico de Oriente o Occidente. Eso no es pensamiento puro, hermanos. Por eso que cuando escucho alguna relación de X hermano que trata de dar a través de un consejo, de una moraleja, de un refrán, de una historia, de una enseñanza, de Ivanhoe, de